análisis financiero y propuesta de inversión de la empresa Tecnoagro Sociedad Anónima. Este trabajo fue realizado por el grupo conformado por Scarlett Barriga, Roger Hernández, Rocío Quíntule y Constanza Sánchez, del curso de Fundamento de Administración Financiera. Introducción. Dentro de este análisis financiero buscaremos teorizar y poner en práctica el uso de herramientas básicas para el análisis y la evaluación de proyectos de inversión. Ocuparemos como referencia la empresa Tecnoagro S.A., en donde analizaremos estados financieros y se debatirá una propuesta de inversión. El balance general, los estados de resultados y el estado de flujo de efectivo serán claves para la interpretación del desarrollo económico en los últimos 5 años empresariales. Aplicaremos un diagnóstico financiero en donde el VAN, el TIR y el payback nos arrojarán la rentabilidad y viabilidad económica del proyecto. La justificación de por qué escogimos Tecnoagro Sociedad Anónima, porque es una empresa real chilena con más de 25 años en el riego tecnificado, opera en sectores agrícolas y áreas verdes con marcas reconocidas y soluciones tecnológicas completas. Aunque la empresa existe, los datos financieros que analizaremos son ficticios. ¿Por qué elegimos la empresa? Por su buen desempeño financiero, su aporte al agro con soluciones sostenibles y su enfoque innovador con inteligencia artificial. Además, la información estaba clara y facilitó el análisis. Balance general. El balance general de Tecnoagro S.A. correspondiente al periodo 2020-2024 refleja una tendencia positiva de la evolución financiera, con un crecimiento sostenido y constante en activos, pasivos y patrimonio. Los activos totales pasaron de 7.000 millones de pesos en 2020 a 9.600 millones en 2024, un aumento de 2.600 millones, lo que equivale a un 37%. Hubo una mayor inversión en los activos no corrientes, especialmente propiedades, planta y equipo, lo que nos indicaría que la empresa está en búsqueda de expansión. En los activos corrientes el mayor aumento se refleja en cuentas por cobrar, mientras que en los últimos 5 años el pasivo creció en un 29%, con un equilibrio adecuado entre el corto y largo plazo, mientras que el patrimonio aumentó significativamente en un 46% debido a la acumulación de utilidades retenidas, pudiendo la empresa tener una decisión firme en la expansión con fondos propios y evitando deuda con terceros, mientras que el trabajo neto aumentó en 120% debido a la mejora de liquidez y la capacidad empresarial de cumplir con obligaciones en el corto plazo. Pasando al estado de resultados, durante los últimos 5 años lo primero que se puede ver es que las ventas crecieron un 56%, pasando de 5.000 a 7.800 millones de pesos. Esto muestra una estrategia comercial efectiva y un crecimiento constante de Tecnoagro. Además, la empresa mejoró su margen bruto gracias al buen control de costos, pasando de 2.200 a 3.600 millones. También subieron los gastos administrativos, pero de forma proporcional, lo que permitió que la utilidad operativa creciera un 63%, llegando a 1.800 millones. Aunque los gastos financieros aumentaron, esto no afectó al resultado final, ya que la utilidad neta subió un 65%, alcanzando 1.320 millones en 2024, lo que mejoró. El margen neto se mantuvo estable entre el 16 y 17%, reflejando una rentabilidad sólida, lo que es decir que Tecnoagro ha tenido un crecimiento sostenible y una buena gestión financiera. Tecnoagro muestra una buena gestión del efectivo. Entre 2020 y 2024, el flujo operativo aumentó de 1.050 a 1.570 millones de pesos, lo que indica que sus actividades generan ingresos constantes. El flujo de inversiones fue negativo todos los años porque la empresa invierte constantemente en activos y tecnología buscando crecer. En cuanto al financiamiento, aunque recibió algunos préstamos, predominó el pago de dividendos, lo que muestra una política financiera equilibrada. Gracias a todo esto, el efectivo final creció de 500 a 2.740 millones, reflejando liquidez y estabilidad financiera. Tecnoagro propone una inversión para desarrollar y comercializar sensores agrícolas con inteligencia artificial, diseñados para optimizar el riego en cultivos. Estos sensores recogen datos como humedad del suelo y temperatura, permitiendo automatizar el riego y ahorrar agua, lo que responde a desafíos como escasez hídrica y el cambio climático. El proyecto incluye tres
pilares fundamentales, los cuales son el desarrollo de sensores, integración con sistemas de riego automático y capacitación a los agricultores. La inversión inicial es de 3.500 millones de pesos más 350 millones en capital de trabajo con una vida útil de 5 años. Se proyecta ingresos de 1.500.000 en el primer año con costo operativo de 700 millones y un crecimiento del 20% anual. Ahora continuamos con los supuestos financieros y la evaluación financiera. Para evaluar la viabilidad del proyecto partimos de una serie de supuestos financieros y operaciones que nos permiten proyectar los flujos de caja de manera coherente con la lógica del negocio. La inversión inicial considerada es de 3.500 millones de pesos chilenos en el año cero. También se incluyó el capital de trabajo equivalente a un 10% de esa inversión inicial, es decir, 350 millones, destinado a cubrir necesidades como inventarios, insumos y gastos operacionales durante los primeros ciclos. Este monto se recupera al finalizar la vida útil del proyecto, que es en el año 5. En cuanto a los ingresos, proyectamos ventas por 1.500 millones en el primer año de operación. A partir del segundo año, los ingresos crecen en una tasa del 20% anual. Por otro lado, los costos operativos en el primer año son de 700 millones. Estos costos también crecen a un 20% anual, bajo la lógica de que a medida aumenta la producción y las ventas, también lo hacen los costos variables asociados. El margen bruto, que es la diferencia entre los ingresos y los costos operativos, es de 800 para el primer año. A eso se suman gastos administrativos por 100 millones y otros costos fijos por 50 millones en el primer año. Los resultados operativos son de 650 millones el primer año. La depreciación anual se ha calculado de forma lineal dividiendo la inversión inicial de 350 millones en los 5 años de vida útil del proyecto, lo que nos da 700 millones anuales. La utilidad antes de impuesto es negativa en el primer año, por lo tanto el impuesto del primer año es cero. En cuanto a los impuestos, se considera una tasa corporativa del 27% de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Chile. La utilidad después de impuestos es negativa, como se mencionó anteriormente. Acá devolvemos la depreciación y el flujo de caja para el año 1 queda de 650 millones. Para el flujo de caja descontado para el año 1 se dividió el flujo de caja normal entre 1 más la tasa de descuento elevado al año correspondiente, y así para todos los años. Los valores de ingresos, costos operativos, gastos administrativos y costos fijos a partir del segundo año están expresados en precios nominales, considerando la inflación anual estimada del 3% correspondiente a la tasa histórica y proyectada del IPC. Para evaluar correctamente los flujos de caja del proyecto se utilizó una tasa de descuento del 14%. Esta tasa fue determinada mediante el modelo de valoración de activos de capital CAMP, incorporando 3 elementos claves. Primero, la tasa libre de riesgo utilizada fue del 5,5%. Luego, para incorporar el riesgo sistemático del proyecto frente al mercado, usamos un beta sectorial de 0,98. Finalmente, para la rentabilidad esperada del mercado, utilizamos un 14,2%. Ahora continuamos con el análisis de indicadores financieros para evaluar la viabilidad del proyecto. Partimos con el valor actual neto, que representa la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros y la inversión inicial. Acá, como vemos, tenemos dos van. El primero fue calculado con la inversión inicial negativa al principio y se sumaron los flujos generados durante los 5 años. Y el segundo van se calculó utilizando la fórmula de Excel. En este caso, el van calculado es de menos 399 millones aproximadamente, lo cual indica que el valor actual de los ingresos que generaría el proyecto no alcanza a cubrir los costos de inversión. Por lo tanto, si lleváramos adelante esta iniciativa, estaríamos generando una pérdida neta en términos de valores presentes. Este resultado se refuerza con la tasa interna de retorno, el TIR, que en este proyecto alcanza un 10%. Este nos sirve para comparar la rentabilidad esperada con la tasa de descuento, que en este caso es del 14%. Como la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento, podemos concluir que este proyecto no alcanza la rentabilidad mínima requerida por la empresa y por ende no resulta financieramente atractivo. En cuanto al payback o periodo de recuperación de la inversión, observamos que el payback normal es de 4,15 años. Esto significa que sin considerar el valor temporal del dinero, la empresa recuperaría su inversión en poco más de 4 años. Sin embargo, si aplicamos el criterio de payback descontado, que sí considera el valor del tiempo, encontramos que al finalizar el 5.º año aún no se logra recuperar la inversión inicial. Esta diferencia entre el payback normal y el descontado reafirma lo que vimos con el BAM y el TIR. Aunque el proyecto logra generar flujos positivos en el tiempo, estos no son lo suficientes para justificar la inversión. Para cerrar este análisis, es importante destacar algunos puntos clave. Primero, la empresa Tecnoagro presenta una situación financiera sólida. Hemos observado un crecimiento estable en sus activos, utilidades e ingresos, lo que refleja una buena administración y una posición competitiva favorable dentro del mercado. Sin embargo, al analizar este proyecto en particular desde el punto de vista financiero, los resultados no son alentadores. El BAN es negativo, la TIR es inferior a la tasa de descuento, el payback descontado no logra cubrir la inversión ni siquiera al final de la vida útil del proyecto, y en conjunto estos indicadores nos muestran que el proyecto no es financieramente viable y no debería llevarse a cabo en su forma actual. Finalmente, este caso nos deja una lección muy relevante. Una empresa sólida no debe asumir que todo proyecto será rentable. Es muy importante realizar análisis completos, rigurosos y objetivos antes de comprometer recursos.